Bien, son las 8 de la mañana con 17 minutos y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado con quien vamos a conversar respecto de un tema que también está llamando mucho la atención en el marco del desarrollo de las actividades programadas el día de hoy principalmente. Está con nosotros Jorge Copelo, director de proyectos del Instituto para la Sociedad de la Información. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros, aquí en Gracias TV Perú. Bueno, en realidad hay una gran expectativa, ¿no? Mark Zuckerberg va a dar una conferencia el día de hoy en donde va a poner en valor probablemente este deseo que tiene de permitir conectividad, sobre todo en las zonas de difícil acceso a través de unos drones, de un proyecto llamado Aquila. ¿Qué tan cercano estamos de un proyecto de esta naturaleza? Porque para nosotros puede sonar extraordinario decir conexión gratuita permanentemente, ¿no? Sí, claro, digamos, hay que ver las cosas con claridad como son, ¿no? Digamos, el deseo, lo que viene impulsando Facebook con su iniciativa de internet.org es llevar Internet a donde no lo hay, ¿no? Pero no es un acceso abierto completamente a Internet, sino a ciertas páginas como Facebook o como páginas de gobierno que puedan dar servicios a la ciudadanía. Sin duda, eso es fabuloso, ¿no? O sea, es la accesibilidad a determinados servicios útiles, digamos, para la sociedad, más que simplemente navegación libre en No es un Internet neutra, es un Internet, digamos, la neutralidad de Internet aquí está, digamos, limitada, ¿no? Entonces hay que verlo de esa forma. Es fabuloso que se pueda llevar esto a diversas áreas donde no hay conectividad. ¿Qué tan cerca? Facebook acaba de hacer sus pruebas, el dron Aquila ha volado por 96 minutos, lo que esperan ellos es que tengan 90 días de autonomía, ¿no? Siguen haciendo pruebas. Se vienen haciendo este tipo de iniciativas ya desde hace años, ¿no? En el 2013 Google tuvo una iniciativa que se llamó Loon, por ejemplo, donde tenían unos globos aerostáticos que llevaban Internet de esta forma. Entonces, era una especie de, digamos, señal Wi-Fi a distancia, digamos, ¿no? Como funciona esto es... se conecta desde tierra a uno de los dispositivos, ¿no? Internet, y entre ellos, porque son varios que están volando al mismo tiempo, ya sean los globos o los drones, se van transmitiendo la señal y a su vez estos distribuyen en un radio de 100 kilómetros la señal Internet, ¿no? La accesibilidad a Internet a través de Así ellos. es. Pero antes de entrar un poquito más a detalle de este proyecto Aquila que está promoviendo Facebook, me gustaría de repente preguntarte, porque es bueno que nuestros televidentes también entiendan de cómo en los últimos años la accesibilidad a la Internet, la conectividad se ha convertido en un elemento casi necesario, casi imprescindible, ¿no? Ya no veo hasta el momento la posibilidad de tener un celular que solamente sea para llamadas telefónicas, sino para tener el correo electrónico, para estar en redes sociales y desarrollar incluso a través del WhatsApp, por ejemplo, mecanismos de comunicación alternativos. Por supuesto, digamos, es parte de esta era de la información, ¿no? En la cual nosotros tratamos de desarrollarnos como sociedad de la información y del conocimiento a través del uso de estas herramientas, ¿no? Se ha convertido, como tú bien dices, en parte ya de nuestro cotidiano, ¿no? Poder hacer esta transferencia de información y producción de conocimiento. Sin embargo, tenemos que tener una mirada crítica también y tener cuidado con temas como, por ejemplo, la privacidad, la seguridad o la protección de datos personales, ¿no? Entonces, en este tipo de proyectos que llevarían conectividad de algún tipo, de cierta medida, a otros niveles, a otros lugares donde no lo hay, debe ser un trabajo intersectorial, no solamente el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. El Ministerio de Justicia está ya por, entiendo, emitir un informe para conformar la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y ahí yo entiendo y te pediría de repente tu opinión porque, claro, acceso a la información, transparencia, pero por otro lado protección de datos. Supuesto, ¿Cómo podemos, digamos, tener un equilibrio entre ambos escenarios, ¿no? Claro, justamente la labor de esta autoridad nacional desde el Ministerio de Justicia será, digamos, ir definiendo cómo es que desde nuestro país el Estado va a garantizar la protección de los datos, va a garantizar la transparencia, porque las tecnologías lo que hacen es habilitar el ejercicio de derechos de la ciudadanía, digamos, de una manera abierta, ¿no? Ahora, son dos caras de una misma moneda, ¿no? La protección de datos es protección de datos personales, ¿no? Uno debe proteger los datos que son sensibles, que pueden ser utilizados para el perjuicio o para, digamos, sacar provecho de las personas, ¿no? Y la transparencia más bien es transparencia de acceso a la información pública, ¿no? Entonces, hay que... ¿Y hasta qué punto un funcionario público, un trabajador del Estado, un servidor público puede permitir acceso a sus datos personales? Claro, digamos, depende del nivel o del compromiso de la posición de esta persona, definitivamente, ¿no?
van a haber casuísticas, de todas maneras. Probablemente eso todavía va a madurar Así en el es. transcurso del tiempo. Otro de los temas que llaman también la atención y que generan cierta alerta tiene que ver con la posibilidad de que, por ejemplo, en el Facebook uno publica mucha información personal, ¿de acuerdo? Sí. También, como consecuencia de esta publicación, de esta información que publica, empiezan a marcarse determinadas tendencias por gustos, por aficiones, por costumbres, lugares a los que visita, la información que lee, lo que consume. En consecuencia, Facebook tiene un perfil adecuado respecto del comportamiento como consumidor de cada uno de sus usuarios. Cierto. ¿Esto se vulnera de alguna forma si es que nos hacemos casi dependientes del uso de la tecnología para que los grandes negocios, los empresarios puedan aprovechar esta información e inducirnos a determinados actos de consumo? ¿Esto Claro, es posible? justamente ese tipo de cuestionamientos son los que se tienen que empezar a observar con una mirada desde la cultura digital. Es decir, tener cierta inteligencia digital para poder saber qué información publicar, qué información no publicar, en mis preferencias de privacidad, qué cosas activar y qué cosas no, y ser conscientes de que cuando uno utiliza un servicio en Internet, todas las interacciones que uno esté haciendo con ese servicio, los patrones de consumo, no solamente de lo que compra, sino de los clics que haga, cada clic es considerado un patrón de consumo, es registrado, ¿no? Esto va a ser registrado y va a poder ser utilizado por quienes proveen el servicio, por los dueños del servicio. Y podríamos estar hablando incluso de la inteligencia artificial de la que se está hablando ahora. Claro, digamos, en los ejemplos que tú has mencionado, esta información que se te va mostrando en tu muro de una red social, por ejemplo, es producto de inteligencia artificial, porque lo que hace es, tiene un algoritmo que analiza justamente a qué cosa le das like, qué cosa pasas más rápido, qué artículo lees completo, ¿no? Y en base a ese análisis, utilizando inteligencia artificial, te va mostrando información, ¿no? Ahora, ese es uno de los campos de la inteligencia artificial, o sea, hay N campos, desde los autos autónomos, ¿no? O digamos, El análisis hecho de suelos de para los temas mecanismos de agricultura. búsqueda por voz, por ejemplo, a través de Google, ya forma parte de una herramienta de mecanismo de inteligencia artificial. Claro, el reconocimiento de la voz es una de las ramas de la inteligencia artificial, ¿no? O estos asistentes que tienen los teléfonos inteligentes, ¿no? En las diversas plataformas. Tú le preguntas algo y te responde, ¿no? Porque lo que está haciendo es reconociendo tu voz, procesando la información que ha decodificado y entregándote un resultado producto del algoritmo que tiene este robot, por decirlo de alguna forma. Algo tan simple como buscar, si uno está conduciendo, a través del Bluetooth, pedirle que ejecute una llamada telefónica a un número que tenemos en agenda, ¿no? Así es, o que mande un mensaje de texto, o que te diga dónde hay un restaurante de tal tipo de comida cerca, ¿no? Digamos, cualquiera de ese tipo de cosas es producto de la inteligencia artificial, ¿no? Y eso es otra de las áreas en donde se está desarrollando tremendamente también la tecnología. Se está hablando incluso de determinadas herramientas de inteligencia artificial que permitan reconocer emociones, reconocer imágenes. ¿Cuál es el nivel de avance que tenemos en ese sentido? Claro, digamos, de lo que he podido investigar, ver, revisar, sí, así como tenemos diversas dimensiones de información, imágenes, videos, textos, cada uno de estos objetos genera una cantidad de metadatos que pueden ser analizados, ¿no? Entonces, las imágenes pueden ser analizadas definitivamente. El reconocimiento facial, y ahí es donde entra el tema de emociones, ¿no? Cuando una cámara puede estar filmando y tiene un algoritmo de reconocimiento facial, puede interpretar si es que la persona está cómoda o está incómoda, si es que le interesa o no le interesa lo que está revisando de información, ¿no? Ya no solo basta porque ahora cuando uno está en el Facebook, por ejemplo, puede no solamente darle me gusta, sino que puedes descubrir o desplegar cualquier tipo de estos emoticons para expresar determinados estados de ánimo. Pero claro, eso lo hace uno por decisión propia. Ahora sería posible que de repente las mismas redes identifiquen a uno el grado de satisfacción o no respecto de cierta publicación y lo genere como información. O sea, ¿vamos a llegar a eso? Podría ser, ¿no? Pero yo creo que o sea, sí podría llegar a ese punto. Pero creo que sí es importante diferenciar el hecho de que un algoritmo o un robot identifique cierta información a que el robot, el algoritmo o la inteligencia artificial produzca emociones o tenga. De eso estamos muy lejos, ¿no? Tenemos autómatas que, digamos, ejecutan tareas de manera
automatizada, valga la redundancia, y no hay un procesamiento real digamos, de nivel de conciencia o nivel de producción de emociones, ¿no? Todavía no hemos llegado a eso. Todavía no. Pero sin embargo hay una expectativa enorme, ¿no?, que parece fuera del camino. Claro, digamos, y en esta expectativa, como hay vacíos y todavía, digamos, hay cosas que se están descubriendo, se están inventando, hay temores también, ¿no? Con ese tema del machine learning, por ejemplo, el aprendizaje de las máquinas que se pueden reparar a sí mismas, ¿no? Uno se imagina rápidamente el futuro apocalíptico en el cual los robots dominan el mundo y ¿no? Ese es uno de los grandes temores, ¿no? Porque si se habla de inteligencia artificial, por ejemplo, para procesos productivos, otra vez surge el riesgo de qué va a pasar con esta mano de obra primaria que termina siendo una fuente de generación de empleo masivo. ¿Hay un riesgo allí? Por supuesto, digamos, como sucedió hace años, ¿no? en la época de la sociedad industrial, la automatización de procesos empezó a dejar sin trabajo a quienes se encargaban de hacer esos trabajos automatizados, ¿no? Automáticos. Pero más bien yo diría que esto abre las puertas para que los ciudadanos puedan utilizar su tiempo en hacer otro tipo de labores, y ahí entra el tema de educación para poder desarrollar pensamiento de orden superior y poder hacer otro tipo de tareas y no estar haciendo cosas tan automatizadas. Sería interesante también pedir tu punto de vista respecto de la diferencia de esta inteligencia artificial con lo que tiene que ver con la realidad virtual, ¿no? Hemos visto algunos visores de 360 grados donde uno puede prácticamente desplazarse dentro de un mundo paralelo creado a través de solamente un visor. Sí, digamos, la inteligencia artificial está presente en nuestros días desde hace muchos años. Los juegos, por ejemplo, los videojuegos, ¿no? Son los espacios, digamos, por excelencia donde se utiliza inteligencia artificial, porque te permite seguir ciertas rutas, ¿no? Y la máquina toma decisiones de acuerdo a lo que tú vas eligiendo. Y en lo que es la realidad virtual es básicamente otra forma es una transformación de la pantalla, deja de ser una ventana para convertirse en un visor realmente a través del cual tú puedes interactuar con este mundo paralelo o con una realidad aumentada también, ¿no es cierto? Yo recuerdo que en una época cuando apareció la proyección en cine en 3D, hubo incluso algunas prohibiciones, las mujeres embarazadas no podrían verlo porque esto podría generar algún tipo de conflicto emocional, incluso alguna consecuencia psicológica, se decía, en los niños o en los futuros bebés que puedan tener. ¿Hay algún riesgo? ¿Se ha identificado algún patrón similar con el uso de la realidad virtual? Digamos, es muy temprano para decirlo, es como pensar en el efecto en la salud sobre los celulares. Hay muy poco tiempo todavía para ver eso, pero efectivamente en el tema del 3D nuestro cerebro no está preparado para procesar una realidad con tanta cantidad de información. Temas similares se pueden presentar y, digamos, de manera física. Uno ve estos videos en internet de la gente que está no navegando y de pronto se caen porque no, o sea, pierden el sentido de la realidad. Así es, entonces ahí está en riesgo la salud, por ejemplo, ¿no? La salud física. Ese tipo de cosas se ven, ¿no? Para concluir el tema del proyecto Aquila, o sea, es interesante porque tener unos drones, una especie de drones, unos aviones colocados en diferentes zonas, sobre todo pienso en la geografía peruana, ¿no? Nuestra sierra, donde la conectividad es bastante complicada, ¿no? Esto podría ser una solución para aquellos lugares donde no hay posibilidad de conexión alámbrica o portable. Totalmente, es una oportunidad impresionante, increíble, digamos, pero yo creo que es un espacio para llamar a otros actores, ¿no? A los actores de telecomunicaciones, y el gobierno es quien debiera aprovechar esta oportunidad para liderarla en realidad y garantizar a la ciudadanía los servicios. ¿No hay un riesgo de, si es que existen estos drones colocados en diferentes partes del país, hay un riesgo también de, digamos, levantamiento de información respecto del país y determinadas características? Justamente. ¿Cómo los países van a aceptar que una empresa privada ponga sus drones en el aire? Así es, por eso justamente quien debe tomar la iniciativa es el Estado, ¿no? Y desde sus diversos sectores, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Justicia, Defensa, ¿no? Educación, para aprovecharlo esto en las escuelas. Tiene que ser algo liderado desde el gobierno y tomar justamente previsiones sobre estos riesgos que tú rápidamente estás identificando, ¿no? El ministro de Transportes y Comunicaciones, el ministro Vizcarra, ha dicho que va a transformar el viceministerio de Comunicaciones en un viceministerio TIC, de Tecnologías, Información y Comunicaciones. ¿Qué opinas al respecto? Me parece una iniciativa interesante, sin embargo es algo que toma tiempo. Transformar el ROF de un ministerio no es algo que sucede de un día a otro, ¿no? Es algo que toma mucho tiempo y creo que va a ser un espacio interesante para converger de manera multisectorial con los
los demás ministerios y los demás sectores Debería interconectarse también con los demás. Totalmente, con los demás cultura, ministerios, por supuesto. Para sacarle el mayor de los provechos. De todas maneras. Muy bien, Jorge, te agradezco mucho por esta conversación. Gracias por darnos tus puntos de vista en un tema que ya no es ajeno a nosotros. Ya no podemos hablar de la tecnología como algo lejano. No. Es lo que tienen nuestros hijos a diario con sus teléfonos. Es parte del cotidiano y yo creo que más bien debemos buscar informarnos para desarrollar esta sociedad de la información y el conocimiento, ¿no? No es algo que ya llegó y que ya está porque hay tabletas y internet, sino que debemos generar una cultura digital al respecto para poder aprovechar realmente y crecer como país, ¿no? Ese sería el mensaje para nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, hemos conversado con Jorge Copelo, director de proyectos del Instituto para la Sociedad de la Información, y la recomendación en casa, en realidad, no tengan temor a la tecnología, accedan, investiguen, indaguen y sáquenle el mayor de los provechos. Hacemos una pausa y volvemos con más aquí en TV Perú Noticias.